crecido. Para eso usted tiene que hacer el traslado de estas bacterias, una resiembra en un tubo de agar clean. Aquí se va a sembrar tanto en profundidad como en superficie. Entonces, esto se incuba 24 horas a 37 grados centígrados y de ahí se hacen las reacciones bioquímicas. Eso también lo vamos a ver en clases posteriores. Entonces, ahora, en caso de que hubiera crecimiento en agar sangre, no me han puesto caja de agar sangre, lo que se hace es el frotis para hacer el diagnóstico de la bacteria. En este momento no me han puesto agar sangre. Entonces vamos a entrar directamente a hacer las diluciones para el contagio bacteriano en la orina. Para hacer el contagio bacteriano en la orina, vamos a coger 1 centímetro cúbico de orina. Para no pipetear, ahí le hago que se suba 1 centímetro. Ah, no, es que está obstruido este tubo. Este está... Hágame el favor, páseme el otro tubo de allá. Entonces cogemos 1 cc de orina, hacemos que suba. En el 9 es 1 centímetro. Ahí, 1 centímetro cúbico de orina. Vamos a colocar en el primer tubo. Les aclaro una cosa, como esta prueba es solamente con fines didácticos, voy a volver a hacer sobre los mismos tubos que ya hicimos en la clase de las 2 de la tarde, porque el tecnólogo cambia los tubos, pero para las 5, para el otro grupo. En estos dos primeros grupos vamos a utilizar el mismo tubo. Por eso que aquí ustedes ven ya por el agua destilada. Estos son los 9 tubos de agua destilada, pero ya están colocadas la orina, ya se hizo. O sea, yo voy a volver a hacer sobre lo mismo. O sea, como de quien dice, llover sobre lo mojado. Entonces, coloco 1 centímetro cúbico de orina en 9 centímetros cúbicos de agua destilada. Pero ustedes olvídenlo, como que estamos empezando con agua totalmente destilada. Entonces colocamos, claro, agua destilada, sino que yo ya hice la dilución para el otro grupo. No, sino que, ya, y sí, pero ya no importa, ya. Para, si quiere traiga, pero ya le puse ya le dañé. No, déjele ahí nomás, ya le dañé Dejemos eso para el otro grupo mejor. Para el otro grupo, sí. Ya. De aquí homogenizamos, ya una vez que hemos colocado 1 centímetro, lo mezclamos y sacamos otro centímetro cúbico. De aquí sacamos 1 centímetro. La dilución esta del primer tubo pasa a ser de 1 en 10, ¿no? Porque en 9 cc, en 10 de volumen total hay 1 de orina. Por eso que 1 en 10. Había 9 ml de... Claro, no, aquí en todos los tubos hay 9 centímetros de agua destilada aproximadamente, porque el tecnólogo lo ha puesto bien. Debería tener la misma cantidad. Y el de orina se completa en 10. Claro, se completa 10. Ajá. Entonces, por eso es 1 en 10. Ahora trasladamos 1 centímetro cúbico de esta primera al segundo tubo. Y aquí automáticamente este tubo pasa a tener una dilución de 1 en 100. Aumenta un 0 cada dilución. 1 centímetro cúbico. Dilución de 1 en 100. Ahora, del mismo tubo, del tubo número 1, de la dilución de 1 en 10, sacamos otro centímetro cúbico, el segundo centímetro cúbico, y lo trasladamos a la primera caja de Petri vacía y estéril. Colocamos a la primera caja de Petri y le marcamos aquí 1 en 10. No hay marcador, no tienen marcador. Ya le van a dar. Ya. Bueno, así medio al apuro ya. Ya lo hicieron, ya, gracias a Dios. Si quiere, remárquele ahí encima de eso. No, vale. 1 en 10. Ahora,
Ya. Ahora, esta dilución del tubo de 1 en 100, vamos a extraer 1 centímetro cúbico para trasladarlo al tubo número 3, donde la dilución va a ser de 1 en 1000. Aquí la dilución ya es de 1 en 1000, un 0 más aumenta, 1 en 1000. Del tubo de 1 en 100, este de aquí no se hace caja de Petri, no vamos a colocar en caja de Petri, solamente es el único del que no se hace caja de Petri, de los demás sí, por eso es que hay 4 cajas. ¿Por qué no sale? Es que este sirve más o menos como patrón. El primero y el segundo, este es patrón, este es como ejemplo de la mayor cantidad de bacterias posibles que tiene que haber en la orina. Por eso se utiliza, y el último es ya para pacientes que va a demostrar la cantidad de bacterias en pacientes infectados, porque va a haber número mayor de bacterias va a aparecer colonia solamente en la caja de 1 en 100 cuando hay infección nada más. En cambio, ya le voy a explicar, en la de 1 en 10 cualquiera puede tener crecimiento bacteriano, no se necesita tener infección. Bien, del 1 en 1000, perdón, vamos a extraer 1 centímetro cúbico y lo trasladamos al cuarto. Este no era la pipeta, será que está tapado. Sacamos 1 centímetro y trasladamos al tercer tubo, y automáticamente el tercer tubo pasa a tener una dilución de 1 en 10.000. 1 en 10.000. El cuarto tubo. El cuarto tubo. 1 en 10.000. Ahora, del tercero volvemos a sacar, desde 1 en 1000, volvemos a sacar otro centímetro. Pero este es para la segunda caja de Petri. Para la segunda caja de Petri. Y márquele 1 en 1000. 1 en 1000. Bien, la tapa de este tubo. Bueno, ahora del cuarto tubo vamos a extraer así mismo 1 centímetro . 1 centímetro que va a ir al quinto y último tubo. ¿Sí? Y la dilución aquí ya va a ser de 1 en 100.000. Ahora, de este tubo, del cuarto, sacamos el segundo centímetro, otro centímetro más, que va a ser para la tercera caja de Petri. Tercera caja de Petri. Y ahí márquele 1 en 10.000. Sí.